El Señor les bendiga, estimados participantes de esta materia de Doctrinas 3. Es para mí un gran privilegio estar por medio de este programa que hemos diseñado para poder compartir con ustedes un poco de conocimiento sobre el material que tiene usted en su módulo de teología virtual, en donde lo hemos hecho con el fin pues, de que pueda tener un poquito más de explicación, de exposición acerca de los temas que se han subido a la plataforma. No olvide que después del primer comentario está ahí encostado el link en el cual pues, usted le puede dar continuidad a estos videos que hemos grabado, como les repito, con el fin de poder facilitarle el estudio, ¿verdad? La comprensión de la temática que se está ventilando en este colegio de teología. Ahora nos compete pues hacer una introducción sobre la primera área de estudio de la doctrina 3 y es la bibliología. Cuando hablamos de bibliología nos referimos desde luego a la Biblia, ¿verdad? La cual es la palabra de Dios. A eso nos referimos, a la Biblia como palabra de Dios. Según su material, usted tiene allí escrito de que la teología sistemática tiene como propósito, pues, ordenar científicamente, dice, comprobar y exhibir y defender todas las verdades de todas y cada una de las fuentes tocantes a Dios. Desde luego, la fuente principal en cuanto al estudio acerca de Dios siempre nos va a ser la Biblia, pues usted en Doctrinas 1 estudió algo referente a los argumentos teístas, ¿verdad? Aquellas, si se recuerda, aquellos argumentos como el cosmológico, como el ontológico, el antropológico y todos esos argumentos que sí nos ayudan para el conocimiento de Dios de una manera natural. Pero ya acá estamos en lo que se refiere pues a la revelación, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice entonces que la teología sistemática tiene como objeto, pues, ¿verdad?, el hecho de clasificar y a la vez clasificar y clarificar, ¿verdad?, la verdad expuesta en las Escrituras. Para ello, pues, nosotros tenemos que conocer o tenemos que saber cómo podemos llevar el mensaje de que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que tener conocimiento para poder exponerle a las personas de que no estamos hablando de un libro común y corriente, que no estamos hablando de un libro que, a pesar de que ha sido escrito por más de 40 autores, la inspiración de ese libro no viene de esa capacidad humana, sino que viene de parte de Dios por medio de Dios Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que inducirle a las personas o darle a conocer a las personas para que puedan tomarle el valor que la Biblia tiene, ya que en estos tiempos la Biblia, en algunos casos, en algunas doctrinas, en algunas religiones, en algunas prácticas, la Biblia ha pasado a segundo plano, ¿verdad? Y podemos ver nosotros como los señores que se llaman de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, establecen pues como primera fuente de estudio para ellos el libro del Mormón, y así sucesivamente. Vemos también lo que es la religión católica, en donde nos habla acerca de la tradición y nos habla acerca de la interpretación del Papa como las fuentes más creíbles y más reales de lo que es su doctrina. Entonces, en ese aspecto, la religión católica ha pasado a segundo plano lo que la Biblia dice. Nosotros sabemos bien, como estudiantes de teología, sabemos bien de que el único libro en el cual se ha expresado la voluntad de Dios para con el hombre es la Biblia. Las interpretaciones pueden cambiar, las interpretaciones pueden conducir a otra línea de conocimiento, pero nosotros tenemos que buscar la verdad en la palabra, y por esas razones que es importante estudiar esta parte de la teología, que es la bibliología. Dice su material allí que la bibliología nos va a llevar a nosotros a conocer el origen sobrenatural de las Escrituras y la estructura, cómo está organizada la palabra de Dios. Tenemos allí nosotros
características de la Biblia que nos llevan a nosotros a darnos pues esa certeza, ¿verdad? Esa certeza de que la Biblia tiene un origen sobrenatural. Y en ese sentido, pues, el primer punto que tenemos ahí en su material es que la Biblia es conocida como el libro de Dios. ¿En qué sentido es conocida como el libro de Dios? Bueno, está hablando pues la Biblia acerca de Dios, no habla de nadie más. Todo lo referente, todo lo que está paralelo al tema de Dios es lo que Dios ha obrado en su criatura, en lo que es, por ejemplo, el pueblo de Israel, lo que es la iglesia, lo que son los gentiles, lo que es el momento de creación con Adán, pero el centro de todo es Dios. O sea, el objeto de Dios de dejar escrita la palabra es el darse a conocer hacia el ser humano, es decirle al hombre, claro, al hombre que se va a seguir reproduciendo, ¿verdad? Al hombre que va a seguir de generación en generación viviendo sobre esta tierra, le está diciendo que Él es el yo soy, Él es el Dios que existe desde antes de los días de la eternidad, como dice la palabra, ¿verdad? O sea, Él no tiene principio ni tiene final. Eso es lo que está haciendo Dios en la Biblia. Por esa razón es que la Biblia es el libro de Dios, porque su tema central es Dios, nuestro Señor, ¿verdad? No hay nada más que buscar en la palabra. La palabra tiene esa función de darnos a conocer ese Dios de amor, ese Dios misericordioso, ese Dios que ha dado salvación, ese Dios que perdona, ese Dios que sana, ese Dios que nos lleva a nosotros a tener una seguridad en cuanto a nuestro futuro, porque muchas ciencias, muchas personas, muchos conocedores, muchos hombres doctos hablan y dicen que después de esta vida no hay otra, pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice muchas cosas más y nos habla de ese Dios todopoderoso al cual nosotros creemos. Entonces, la primera característica que tiene en su material es que la Biblia es el libro de Dios. Ahí ve usted cómo está explicado el contenido, pero lo que vamos viendo ahorita y le estoy dando yo a conocer es la forma en cómo sistemáticamente está desarrollada esta temática. Luego habla y nos dice a nosotros de que la Biblia nos habla exclusivamente de un solo Dios. Dice bien, la Biblia nos habla de un solo Dios. Esa enseñanza es correcta. Esa enseñanza es la fuente de todo. Pero, a pesar de que Dios habla de un solo Dios, de una esencia, de una sustancia, también la Biblia nos revela que esa esencia y sustancia que nosotros desde los términos griegos conocemos pues con ese nombre de Dios, ¿verdad? Ese Dios se manifiesta, dicen algunos, en 3 personas, pero no es manifestación. Es que ese Dios está constituido por 3 personas. Esas 3 personas, como usted lo va a ver en diferentes estudios de teología, y la forma de poder expresarlo en una figura nos lleva a nosotros a hacerlo de esta manera y decimos Padre, y decimos Hijo, y decimos Espíritu Santo. Esto es una realidad, es una forma de explicar, pero ¿a qué le llamamos Dios nosotros? Dios le llamamos a todo esto, a esta esencia. Esta esencia la conocemos con el nombre de Dios. A los hebreos, esta esencia se presentó con el nombre de Yo Soy, ¿verdad? Aquí se derivó este nombre hasta llegar al nombre Jehová, según la enseñanza que ustedes van a ver en algunas materias, por ejemplo, Pentateuco, que van a ver un poquito más directa estas cosas. Pero esta esencia, que la Biblia nos dice que es un solo Dios, esta esencia subsiste o está constituida por 3 personas. Esas personas son, en primer lugar, el Padre, en segundo lugar, el Hijo y en tercer lugar, el Espíritu Santo. Acuérdese una cosa. Creo que con usted vimos la parte de lo que es la funcionalidad de la deidad.
que allá el teólogo Berkhoff la define como la ópera ad intra, relacionando la forma interna en que la deidad se relaciona. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que el Padre, Dios Padre, aparece en primer lugar, Dios Hijo aparece en segundo lugar y Dios Espíritu Santo aparece en tercer lugar. No es desmerecer a ninguno ni decir que uno es menos que otro o que aquel es más que el otro, sino que estamos hablando de ópera ad intra, es decir, funciones internas relacionadas con la creación. Eso estamos hablando, ¿verdad? Por eso es que la Biblia nos enseña el monoteísmo, un solo Dios, ¿verdad? Que está constituido por tres personas que tienen la misma esencia. Cuando hablamos de misma esencia, hablamos del mismo intelecto, hablamos de los mismos sentimientos y hablamos de la misma voluntad, que es algo que no es común en los seres humanos. Los seres humanos, cada cabeza es un mundo y cada cabeza jala por donde quiere. En cambio, en Dios no es así. Dios tiene un solo propósito. Esa unidad tiene un solo propósito, un solo objetivo, una razón de ser, y se relaciona en las mismas circunstancias con todo lo creado, y a la vez internamente hay una relación entre ellos. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia, como decíamos, en cuanto a conocer esas verdades de la palabra y esas características que nos llevan a nosotros a entender el origen sobrenatural de la Biblia. La Biblia tiene esa enseñanza, es el único libro que nos va a enseñar acerca de Dios de esa manera. Por lo tanto, usted ahí en su material, ¿verdad?, cuando vaya leyendo, vaya tomando en cuenta el por qué Dios nos revela de esa manera su forma de existencia. ¿Cómo se conoce generalmente? Se conoce como la doctrina de la Trinidad. Así se conoce. ¿Aparece el nombre de Trinidad? No aparece, pero está detallada en todo lo que la Biblia revela. Está expuesta en todos los 66 libros, en donde nosotros podemos llegar a entender que Dios, la esencia, ¿verdad?, está constituida por estas tres personas que han operado para la salvación del hombre. El Padre dando, ¿verdad?, amando, el Padre enviando, el Hijo ejecutando la obra de salvación y el Espíritu Santo preservando esa obra de salvación. Eso es lo que la Biblia nos enseña. También tenemos un punto en el cual nosotros podemos ver la forma en cómo la Biblia nos muestra a nosotros diferentes tópicos, ¿verdad?, en cuanto a la persona de Dios el Hijo. Por ejemplo, nos habla a nosotros, allí en su material, nos habla a nosotros cómo es que Dios el Hijo, ¿sí?, Dios el Hijo se humilla a sí mismo, dice, ¿verdad?, se humilla en el sentido de que deja esta deidad, deja este trono, deja este lugar y se hace hombre. ¿Para qué se hace hombre? Allí dice, para venir a quitar el pecado. Eso es, para venir a ofrecerse en sacrificio ante Dios, para que nosotros podamos por medio de Él recibir justicia o justificación, porque Él es el que va a poner las cuentas, como dicen, en paz, en favor de los hombres. Por eso dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también tiene algunos temas, ¿verdad?, en cuanto a, por ejemplo, cuál es la cura para la maldad, cuál es la cura para el pecado, de qué manera el hombre va a llegar a conocer a Dios. Vamos a ver nosotros revelaciones de cosas, ¿verdad?, escatológicas que nos están llevando a nosotros hacia la visión del futuro. Ahí tenemos la parte de Apocalipsis, ahí tenemos la parte de las profecías, ahí tenemos nosotros todo aquello que el Señor Jesús también estableció en cuanto a los últimos tiempos. Está completamente detallado todo
Eso es lo maravilloso de la Biblia. Por esa razón es que nosotros tenemos que conocerla para poder defender, para poder con sabiduría defender y explicar por qué la Biblia es un libro sobrenatural. También la Biblia nos habla de otros temas que usted tiene por ahí en su material, como por ejemplo la ética. La Biblia es el único libro que nos habla de la ética moral en relación para con Dios y en relación para con el prójimo, ¿verdad? El libro por excelencia de ética es la Biblia. Nosotros tenemos que regirnos por la ética de la Biblia, tenemos que vivir bajo esa ética de la Biblia. Ciertas denominaciones liberales ahora dicen, mire, no importa que usted peque, usted haga lo que quiera, de todo modo no va a ir en el cuerpo al cielo, sino que va a ir en espíritu. Son cuestiones que no son correctas decirlas. ¿Por qué? Porque nosotros, es cierto que este cuerpo solo sirve para vivir en esta esfera de creación, pero este cuerpo también es la forma en cómo nosotros expresamos lo que está aquí. Porque nosotros no somos esto que se ve, nosotros somos lo que está aquí, el alma, ¿verdad? Ese ser inmaterial del hombre, eso somos nosotros. ¿Cómo expresamos lo que está aquí? Con nuestro cuerpo. Para eso sirve el cuerpo, para expresar. Esos 5 sentidos que tenemos sirven para alimentar lo que está aquí. Él capta de todo este mundo y llega aquí, pero para lo que salga de allí, acuérdese lo que dijo el Señor. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, lo que contamina al hombre es lo que sale. Y por eso la Biblia nos habla de la ética, la forma de hacer las cosas, la forma de vivir, la forma de estar en constante comunión unos con otros. También hay elementos, por ejemplo, la continuidad de la Biblia. Usted puede ver la temática de la Biblia, no se pierde. La temática de la Biblia es la misma, como decíamos al principio. La Biblia es el libro de Dios, la Biblia es el libro que nos habla de Dios. Y en todo su contenido la Biblia nos va a hablar de Dios. Nos va a hablar de todas sus características, nos va a hablar de sus propósitos, nos va a hablar de sus fines, nos va a hablar de todo lo que es en relación a la persona de Dios. Y eso es importante. Luego también la Biblia nos va a dar a entender todos aquellos propósitos y aquellos planes que Dios tiene en el futuro. Lo que conocemos como profecía, lo que conocemos como escatología, todas esas características que la Biblia nos habla, en las cuales pues nos van a llevar a nosotros a tener una visión anticipada, ¿verdad? O una anticipación de los hechos. ¿Por qué? ¿Para qué lo hace la Biblia? Para darnos seguridad, para que nosotros estemos confiados, para que entendamos que creemos en un Dios que todo lo ha previsto, para que nuestra fe se fortalezca. Para eso lo hace la palabra. Y aquellos que leen la Biblia de forma corrida y la leen solo por leerla, jamás van a notar todas estas características. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, la revelación se vuelve una maravilla para cada uno de los que creemos en Él. Luego también tenemos la Biblia, ¿verdad?, que nos muestra tipos y antitipos en relación a lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, ya vemos nosotros en el Génesis cuando dice que se apareció Jehová a Abraham, y ahí van 3 ángeles o 3 hombres o 3 siluetas de hombres, y habla que uno se quedó con Abraham en comunión con él y 2 se fueron a Sodoma y Gomorra. Todo eso son tipos y antitipos de quién. Primeramente podemos hablar de las cristofanías y luego podemos hablar de las teofanías. Ese tipo de conceptos pues usted lo va a ir viendo en las demás materias, pero lo importante es que tenga ya una base, un principio en las doctrinas, y por eso es que es importante aprender doctrina para que lo demás le sea de conocimiento, el cual lo que va a venir es a fortalecer lo que usted ha conocido en relación a la doctrina bíblica. Luego tenemos ahí la Biblia, ¿verdad?, que es un libro pues que nunca pasa de moda, como dice aquí, la perdurable frescura de la Biblia. La Biblia nunca va a pasar de moda, la Biblia siempre va a ser un libro que va a estar actualizado, ¿verdad? No va a tener ninguna repercusión en decir eso fue pasado o eso ya no se va a dar. La Biblia siempre es contemporánea, la Biblia siempre tiene una aplicación contemporánea para todas las edades. Y eso desde luego es otra característica que nos muestra lo maravillosa que es la palabra. Como decíamos al principio, vemos nosotros el origen sobrenatural de las Escrituras y también hemos visto así a grosso modo en este material lo que es la estructura, cómo está contenido. Usted conforme vaya leyendo su material va a ir conociendo y va a ir agarrando ya esa línea de interpretación para que tenga usted una mejor amplitud de conocimiento.
quiero recordarle pues de que siempre después de estos videos, vamos a dejar un link allí, después del primer comentario va a haber un link en donde vamos a ir conectando video tras video, porque esta materia de doctrinas 3 también es la más amplia, porque tiene 4 doctrinas. Ya lo dijimos al principio, tenemos la doctrina de la bibliología, la eclesiología, la angelología y tenemos también la escatología. Así es que, mis hermanos, no me queda más pues que agradecerles su atención. Yo espero que este material les sirva de mucho. Van a disculpar la forma empírica que lo hacemos, pero lo hacemos con el único deseo de que usted pueda conocer más acerca de la palabra de Dios. Comentarios, pues ya sabe, ahí está en YouTube, ¿verdad? Usted se conecta en el link y puede dejar sus comentarios, ¿verdad? Estamos abiertos, estamos con el deseo de ayudarle, con el deseo de que todos crezcamos para que este evangelio que nosotros creemos llegue, como dice nuestro lema en la iglesia, hasta lo último de la tierra. Agradezco mucho su atención, que el Señor me los bendiga. Nos vemos en la próxima sesión de esta materia de Doctrinas 3. Bendiciones a todos.